me das el privilegio de estar aquí al frente en este púlpito, predicando tu palabra. Padre, que mis palabras sean totalmente dirigidas por tu Espíritu y que tu Espíritu también actúe en la vida de las personas que están escuchando este mensaje, tanto aquí presencial como en la transmisión. Permite, Padre, que tu Espíritu nos ilumine. En el nombre de Jesús, amén. Van a tomar sus lugares, hermanos. Pues durante las últimas semanas hemos tenido la oportunidad de estar meditando desde este púlpito sobre Jesucristo. Y esto, hermanos, es de suma importancia porque Jesucristo es el tema central de una iglesia que nos llamamos cristiana. Cristo es el centro de nuestra creencia. Claro, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero en Jesucristo gira gran parte de nuestra liturgia, es decir, de las partes de nuestro culto, de nuestro análisis del Antiguo Testamento, de nuestro análisis del Nuevo Testamento. Cristo es central y por eso somos una iglesia cristiana. Y el día de hoy quisiera seguir meditando, pero ahora sobre un acontecimiento en la vida de Jesús. Un acontecimiento que hemos mencionado que el evangelista Lucas, cuando nos dice después de haber investigado diligentemente, es decir, se puso a investigar qué es lo que pasó en la vida de Jesucristo y considera que esta parte del inicio de su ministerio es de suma importancia. Y también nos deja enseñanza para la iglesia al tiempo de Lucas cuando lo escribió, pero también nos deja enseñanza 2023 años después, más o menos. Es decir, para la iglesia actual. Y es que, hermanos, este pasaje que hemos leído nos habla del inicio del ministerio de Jesús. Después de que Lucas nos narra el nacimiento, y es el único evangelio que nos deja ver un detallito por ahí de su infancia cuando tiene 12 años. Los demás evangelios, Mateo sí nos habla de su nacimiento, pero de ahí se salta ya hasta el inicio del ministerio. Juan se va al Logos, a la palabra, que ya platicamos de ella. Marcos se va directo al evangelio y a la cuestión ya del inicio del ministerio. Lucas es el único que nos deja ver parte del nacimiento, después ese detallito allá en el templo, y ahora nos deja ver a Jesús iniciando su ministerio. Vamos a ver después lo que antecede este pasaje, el bautismo, cuando se encuentra con Juan el Bautista. Y también en algún momento podremos meditar sobre el momento previo en las tentaciones que hace Satanás para con Jesús. Ahorita nos vamos a enfocar entonces al inicio propio del ministerio. Y esto lo encontramos en el capítulo 4. Después de estos dos eventos, el bautismo y la tentación, Jesús va a iniciar formalmente su actividad ministerial, es decir, su actividad pública. Antes no hay mucha información. Es ahora cuando sale a la luz el Señor Jesucristo. Y Lucas nos refiere en este pasaje que leímos dos eventos. Dos eventos que en el primero de ellos, si ustedes se fijan, no dedica más allá de 2 versículos. Con 2 versículos cierra ese primer evento y el segundo evento ahí sí dedica varios versículos más. Vamos a platicar de estos versos. Primer evento. Y podríamos decir que este primer evento empieza con mucho éxito para el Señor Jesucristo. Es exitoso. Versos 14 y 15, hermanos. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos.
cosas que resaltar de estos dos versículos, hermanos, es primero que Jesús está lleno del Espíritu. Recordemos que previamente en el bautismo se ve una imagen como de paloma, que es el Espíritu, y una respuesta del Padre: este es mi Hijo amado. Entonces Jesús ya está lleno del Espíritu, como lo dice el evangelista Lucas. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es decir, que Jesús recibe el poder del Espíritu Santo. Y le indica este Espíritu a dónde se va a dirigir, dónde va a iniciar todo su trabajo. En el poder del Espíritu, a Galilea. Ahí es a donde lo manda. El Espíritu Santo, recordemos que a varios personajes es el que les va diciendo a dónde se van a tener que ir moviendo. Así que Jesús en esta primera instancia es enviado a Galilea, que es la región norte de toda el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que va a hacer ahí, de acuerdo a estos dos versículos, hermanos? Enseñar. Así empieza Jesús. ¿En dónde enseña? ¿A dónde entró, hermanos? En la sinagoga. Un lugar muy importante para el pueblo de Israel. Un lugar donde se dedica a la enseñanza, a la lectura de la Sagrada Escritura. Ya para ese entonces ya es Sagrada Escritura. Los rollos ya son tratados con sumo cuidado y sumo respeto porque se consideran apartados por Dios, inspirados por Dios. Eso ocurre ya en la sinagoga y Jesús entra, se va a dedicar a enseñar en esta sinagoga y lo va a hacer de una manera en la que, terminando de esa enseñanza, dice el Evangelio de Lucas, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¡Wow! Un gran maestro. Se dieron cuenta en esa entrada a la sinagoga cuando Jesús empieza a enseñar y explicar el Antiguo Testamento, que es lo que se leía ahí. ¡Wow! ¡Qué personaje tan sabio, tan inteligente! ¡Qué bonito explica! Y su fama se empieza a correr. Pero también otro resultado que decimos es exitoso este primer evento, porque dice, y era glorificado por todos. Es decir, era alabado, era admirado, hablaban bien de él. Estas palabras, glorificado, alabado, admirado y hablaban bien de él, son las traducciones que hacen varias versiones de la Biblia. Entonces vean, podemos decir entonces con suma certeza, primera actividad de Jesús ministerial, todo un éxito, gloria a Dios. Pero Lucas ahora nos lleva a otro lugar junto con Jesús. Ahora nos va a llevar a la propia tierra de Jesús. Sí, hermanos, sabemos, Jesús nació en Belén, después se tuvo que ir a Egipto, de Egipto va a Nazaret, en donde crece. Es gran parte de su niñez, su adolescencia, su juventud. Y ahí es donde va a iniciar su labor de la misma manera que lo hizo en Galilea, en los dos versículos anteriores. Verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Jesús creció seguramente entonces ahí en esa ciudad de Nazaret, era conocido. Aquí en la ciudad es complicado, ¿no? Que nos conozcan en toda la ciudad. Pero los que conocemos los pueblitos así, chiquitos de alguna parte de la República, todos se conocen con todos, ¿no? Y de repente pasa el camioncito diciendo, en la casa de la familia tal, vas a esto, aquello, y como en Sachila, Oaxaca, allá del pueblo de mi abuela, todavía lo recuerdo, porque es una comunidad pequeña y todos se conocen entre todos. Entonces, si Jesús es de Nazaret, un pueblo, una ciudad no tan grande, seguramente era conocido desde niño, adolescente, joven. A Jesús, cuando lo ven, lo asocian con una familia que también vive tiempo ahí. En concreto, lo asocian con su padre,
con su papá. ¿De quién es hijo Jesús? De José el carpintero. Así que después de que fue a su primera aventura allá en el bautismo, en el desierto, en las tentaciones, fue a Galilea, ahora desciende a Nazaret y ya lo precede cierta fama. Lo leímos en los versículos anteriores. Ya se empieza a escuchar de que es un personaje que sabe enseñar las sagradas escrituras. Y entonces, ¿qué pasa cuando entra a la sinagoga, a su sinagoga desde niño, desde joven, como era su costumbre? Pues la persona encargada de los libros, había una persona que se encargaba de ir, tomar los rollos y entregársela a la persona que iba a hacer el estudio. Esa persona llega, toma el libro, ese rollo, y se lo da a Jesús. Verso 17. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Podríamos decir en términos coloquiales, en términos populares, ¡ay, qué suerte!, ¿no?, que le tocó leer este pasaje. Casualmente le tocó leer, el encargado de los libros casualmente agarró ese rollo y se lo dio a Jesús. Sabemos, hermanos, que no es suerte, que es parte de la voluntad de Dios que ese día tomaran esa porción de la Escritura, que le dieran un rollo escrito, bueno, que tenía el escrito del profeta Isaías. Jesús desenrolla el libro, busca con su vista el pasaje del capítulo 61. No habrá sido tan fácil, hermanos. Ahorita que nos tocó buscar Malaquías, a algunos nos cuesta trabajo, ¿no? Ahora imagínense, no había versículos, no había capítulos. E ir desenrollando hasta que Jesús encuentra el texto que quería. Hoy lo reconocemos como Isaías capítulo 61. Lo lee, muy seguramente lo lee en griego, porque es la Biblia que se utilizaba en ese momento, el idioma en el cual se encontraba traducida la Biblia. Y si nos fijamos en Isaías 61, coincide en lo que leyó. Vean por favor Isaías 61, versos 1 al 4. Isaías 61, 1 al 4 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Así es, hermanos. Y quiero resaltar el siguiente detalle. Jesús está leyendo el libro del profeta Isaías, que fue escrito aproximadamente 500 años antes de que él naciera. Imagínense, es como si estuviéramos leyendo nosotros ahorita un códice de la época de los aztecas. 500 años de diferencia. Y ese pasaje que lee Jesús está hablando que alguien fue lleno del Espíritu de Jehová. ¿Quién fue lleno del Espíritu de Jehová en ese contexto de Isaías? ¿De quién está hablando Isaías? ¿A quién se refiere cuando Isaías dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí?
Hay que ir al capítulo 59, por favor, de Isaías. Versículo 21. Le habla a Dios a Isaías y le dice 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Es Isaías. Cuando el escritor sagrado dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, 500 años antes de Jesucristo, se está refiriendo que es Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre Isaías. Entonces el Espíritu, hermanos, está dentro del mismo Isaías. Es decir, que cuando leemos el contexto del libro de Isaías, podemos pensar que esta frase de Isaías 61 le está dando una indicación al mismo profeta. El Espíritu, 500 años antes de Jesucristo, lo que hace con Isaías es que lo manda. ¿Y a qué lo manda? Pues a dar buenas noticias. Imagínense el contexto de Isaías. El pueblo ha sido abatido. El pueblo de Israel ha perdido su territorio. Muchos años antes ya lo había perdido. Ha sido invadido en varias ocasiones. Es más, el templo que tanto disfrutaban había sido destruido. Mucha gente de aquellos entonces habían sido ya dispersados a otras tierras y vivían bajo la opresión de varios imperios. Los babilonios, los persas. Pero Isaías, hermanos, Isaías es enviado por el Espíritu Santo para que lleve buenas noticias. ¿Qué les va a decir este profeta a ese pueblo que está abatido? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Entonces, primero, ¿quién me manda? No vengo solito, el que me manda es el Espíritu. Porque me ungió Jehová, no me llamé yo, me llamó Jehová. Y me ha enviado, y vean lo hermoso, hermanos, en Isaías 61. A predicar buenas nuevas a los abatidos. Imagínense que usted está oprimido, está abatido, está en un momento de angustia, está triste, recuerda lo que se vivió hace muchos años y les dice, no te preocupes, a mí me envió el Espíritu Santo para dar buenas noticias a los abatidos. Pero es que Isaías me envió también a vendar a los quebrantados de corazón. Pero es que Isaías a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Oye, Isaías, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Qué imagen, hermanos, nos da el profeta? Nos podemos imaginar a las personas que están escuchando este mensaje. Después de haber vivido guerras, ahora están vendadas y malheridas, aunque estaban malheridas. El profeta es enviado a cuidarlos, como si el profeta fuera un enfermero. Se sienten oprimidos porque hay un imperio que está sobre ellos, que los tiene esclavizados, pero el profeta fue enviado a hablarles de libertad, que va a llegar en algún momento de su historia. Va a haber un momento de libertad. Aunque se sienten ellos en la cárcel, aunque se sienten ellos enclaustrados, va a haber libertad, ya que va a llegar, dice el profeta, el año de la buena voluntad. ¿Qué es ese año de la buena voluntad? Recuerden que en las leyes levíticas, los esclavos, cuando se cumplía cierto periodo, se les daba la libertad. ¿Te puedes ir? Esa era una regla. A todo esclavo se les da la libertad. Es la diferencia de esclavitud que nos imaginamos
No, es que cómo la Biblia permite la esclavitud, cómo Dios permite la esclavitud. Se les olvida leer que duraba un periodo nada más de 7 años. Y después ese esclavo podía decir, sí me gustó estar aquí. Me quedo con la familia, le horadaban la oreja, como símbolo de que por voluntad propia se quedaba viviendo con esa familia. Ese es el año de la buena voluntad. El año en el que los esclavos eran libertados de acuerdo a lo escrito por Levítico. Y entonces el profeta es enviado a decirles, no te preocupes, ya se acerca el año de la libertad. Ya se acerca el año en el que vamos a poder decir, soy libre. El profeta sigue dando su mensaje, sigan viendo hermanos, Isaías 61, del 2, segunda parte. Y sigamos pensando en ese pueblo que está oprimido, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Qué bonito, hermanos. Cosas tristes ahora van a cambiar en gozo. Eso es enviado Isaías por el Espíritu a decirle a ese pueblo en opresión. Y sigue diciendo, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles, ¿cuántos no conocemos la imagen del árbol, no? Serás plantado junto a un rollo de aguas y árboles frondosos y grandotes y ustedes van a ser árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y luego las últimas palabras de esperanza que lleva Isaías en este pasaje, les dice, van a reedificar las ruinas antiguas, van a levantar los asolamientos primeros y van a restaurar las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Hermanos, Isaías fue enviado a llevar un mensaje donde anuncia que va a haber cambio en las condiciones en las que ese pueblo 500 años de Jesucristo, antes de Jesucristo, se encontraba. Es enviado a llevar un mensaje en donde la aflicción va a cambiar en gloria, la tristeza del luto va a cambiar ahora en el gozo. Les he enviado a llevar un mensaje donde les dice, van a ser fortalecidos como árboles y van a ser restaurados. Es claro, hermanos, en una primera instancia, que Isaías es ese mensajero para con el pueblo de Dios. Ahora regresamos 500 años, o más bien nos adelantamos 500 años. Jesús tomó el libro, lo leyó, y ahora a Jesús mismo le toca dar una explicación sobre ese pasaje. Por eso le dieron el libro, porque Él es el que va a explicar. Y lo que dijo, hermanos, será algo que tal vez los presentes ahí en la sinagoga no se esperaban. Tal vez esperaban este discurso que acaba de dar el hermano Marcos sobre la esperanza y nos va a ir bien y tú aguanta. ¿Qué dice Jesús? Regresamos a Lucas. Lucas 4. 20-21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Qué bien, hermanos! Ese día en que Jesús está explicando a Isaías, lo que hace Jesús es que les dice que ha llegado el tiempo. Ese día en que Jesús tomó el libro, se está cumpliendo esa promesa. Ese día en que Jesús toma el libro, lo desenrolla, lo lee, la explicación que Jesús da no es de que va a ocurrir, sino el mensaje es, hoy inicia el consuelo. Hoy inicia la libertad. Hoy inicia el año del Señor para darles libertad a los cautivos. Hoy inicia la reconstrucción del pueblo de Dios.
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y es aquí, hermanos, donde quiero hacer una pausa en el relato para llevar este punto a la aplicación. Me ha impresionado mucho cuando Jesús, hermanos, se encuentra a Saulo, cambiando un poquito de panorama, allá en el camino de Damasco, y le hace un reclamo. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, pero si Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, si somos estrictos, no perseguía a Jesús. Saulo, ¿a quién perseguía? A los seguidores de Jesús. A Jesús no, ni se metió con él. Es decir, Saulo perseguía a la iglesia. Pero es entonces importante tener en claro que perseguir a la iglesia, como lo hacía Saulo, es sinónimo de perseguir a Jesús. Jesús es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, es decir, uno solo en Jesús. Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa, y los dos son un solo ser. Por eso Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Estoy persiguiendo a la iglesia, es como si a mí me persiguieras. Por eso cuando Jesús les dice en este pasaje de Lucas que estamos viendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, lo que ahora va a hacer Jesús, y los evangelios dan testimonio de todas las acciones de Jesús, o de gran parte de esas acciones, le está diciendo: hoy Jesús va a iniciar las visitas a las ciudades, va a ir a los diferentes pueblos a dar sanidad, va a ir a los pueblos a dar consuelo, va a ir a toda la región que él conoce a dar mensaje de esperanza, va a dar mensaje de libertad y va a ir reconstruyendo al pueblo de Dios. Eso va a hacer Jesús. Pero si Jesús y la iglesia son uno, el mensaje, hermanos, también es para nosotros. Es decir, que cuando usted, hermano, hermana, cuando el pastor, cuando el anciano, cuando el diácono leemos este pasaje, el Espíritu del Señor está sobre mí, no pensemos nada más en Isaías, no pensemos nada más en Jesús, sino piense también en usted. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Cuando usted lea, hermano, este pasaje, no nada más piense en Isaías, no nada más piense en Jesús. Piensen que a usted lo ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Que a usted, hermana, la envió a vendar a los quebrantados de corazón. Que usted y yo estamos llamados a predicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ustedes y yo, hermanos, estamos llamados a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Debemos pensar que el Espíritu de Dios, hermanos, está también en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Debemos pensar que también Dios, con este pasaje que estamos revisando, nos está enviando al mundo a predicar buenas noticias. Y lo va a consolidar en aquel último mensaje de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hermanos, ¿a cuántas personas quebrantadas de corazón no le hemos dado palabras de esperanza? ¿A cuántas personas que viven presas de su pecado no les hemos predicado que hay libertad? Esa es misión que tenemos como iglesia. Cuando leamos este pasaje, meditemos que también es para nosotros. Quiero pasar a la siguiente parte del capítulo. Podríamos decir hasta aquí que al igual que en Galilea, entonces ha sido un éxito el inicio del ministerio de Jesús. Dice el verso 22 de Lucas 4. Y todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Es decir, wow, nos sorprende el hijo de un carpintero,
habla bien, explica bonito y le creemos. Pero ahora Jesús va a tocar un punto, hermanos, que vamos a ver que la reacción de sus oyentes hasta quiere de ser agradable. Ah, está bonito, me agradó. Pero cuando toca este otro punto, vamos a ver cuál es la respuesta que tenemos. Porque qué bonito hablaba Jesús. Pero si este pasaje de la Escritura lo analizan las personas que lo están oyendo, su respuesta va a ser diferente. Dice el verso 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Pues comienza a hacer lo que queremos, lo que esperamos. Nos dijiste hace unos momentos, hoy se ha cumplido. Bravo, Jesús. Adelante. Si has hecho cosas en Capernaum, queremos que también hagas lo mismo aquí, en tu propia tierra. Así que adelante. Médico, cúrate a ti mismo, así que empieza aquí, esta es tu tierra, así que puedes iniciar. Sin embargo, la respuesta que les da Jesús, muy seguramente no se la esperaban. Versos 24. Añadió Jesús: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es decir, una mujer no judía. Una mujer que para el contexto de la época de Jesús podríamos llamarle gentil, no descendiente de Abraham. Y dice el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Nuevamente, Jesús hace referencia a un personaje que no es judío. Este par de historias que estaban en la Escritura y que podemos tener la certeza entonces que Jesús conocía las historias bíblicas. La viuda de Sarepta no era judía. El leproso Naamán tampoco era judío. Y es decir, la profecía que se ha cumplido ahora frente a los ojos de las personas que están en la sinagoga, les está diciendo Jesús: sí, pero ¿qué creen? No será llevada a cabo propiamente con ustedes. La actividad ahora va a ser llevada a los gentiles. Ese es un golpe muy duro. Los profetas Elías, Eliseos fueron enviados a ayudar a personas que no eran parte de la estirpe de Abraham. Y ahora Jesús les dice: las señales que yo traigo para mostrarles que hoy se ha cumplido esta escritura con ustedes, tampoco va a ser entre su gente. Van a decir: médico, cúrate a ti mismo, haz las cosas aquí. ¿Qué creen? No. No va a ocurrir aquí. Va a ocurrir como en los tiempos de Elías y Eliseo. Voy a ir a pueblos gentiles. El mensaje de hoy se ha cumplido de escritura, va a impactar a los gentiles. ¿Les dolió? ¿Les dolió a las personas que estaban escuchando? Recuerden que habíamos dicho: ay, se maravillaron y dijeron: ay, qué bonito habla Jesús, y pues ahora cumple de aquí. Verso 28 al 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron se enojaron. ¿Cómo metes gentiles aquí? ¿Qué no te das cuenta, Jesús, que no queremos a los gentiles? ¿Que no consideras, Jesús, que somos estirpe de Abraham, nosotros somos del pueblo? ¿Cómo vas a ir? Pues es que Elías y Eliseo lo hicieron, así voy a ir yo. No, es que para nosotros no es concebible ello. Y dice el verso 29, levantándose le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Se enojaron, No querían que el mensaje de Isaías, esas buenas noticias que anunció Isaías, se llevara a otros pueblos, a otras naciones. Qué difícil para ese pueblo de Israel aceptar que su Dios,
da cabida a personas ajenas a su estirpe. Les gustaba poner límites a los que llaman gentiles. Pero Jesús, hermanos, desde el inicio de su ministerio, desde esa primera actividad que está realizando en su pueblo, le está abriendo la puerta a los gentiles, los está considerando en donde entramos ustedes y yo. Así que, hermanos, el discurso de Jesús iba bien. Pero ahora que ha hecho a un lado a sus oyentes y les ha dicho, voy, el mensaje, todo este cumplimiento de la profecía, todas estas buenas nuevas van también para los gentiles, lo llevan a que lo intentan matar. Nuevamente quiero pausar el relato para llevarlo a una aplicación. Hermanos, la Iglesia de Cristo, somos cristianos. Estamos llamados a llevar las buenas noticias a todas las personas. Claro, hermanos, somos felices, yo en lo personal me siento muy feliz cuando estamos aquí en el templo, rodeados de otras personas creyentes en Jesús. Sí, hermanos, es un gozo, es un placer, un privilegio compartir los himnos. ¿Crees en Jesús? Sí, yo también. Vamos a cantarle a Jesús juntos. Qué gozo es cantar juntos, leer la Biblia juntos. ¿Crees en Jesús? Sí, tú, hermana, también. Vamos a leer la Biblia juntos. La oración, el ofertorio. Es bendición estar con las personas de nuestra misma creencia. Pero, hermanos, la buena noticia, las buenas noticias del Evangelio de Jesús no se debe quedar aquí en estas cuatro paredes. Somos enviados allá afuera. Somos enviados a predicar el Evangelio de Jesús. Llevar el Evangelio de Jesús a aquellas personas que no conocen el Evangelio de Jesús. Hermanos, ¿quién va a predicar el Evangelio a las personas que viven con algún vicio? Alguien tiene que llevar ese mensaje. No, yo nada más con los hermanos de la iglesia. Es con los que me gusta platicar. No, hermanos, no vivimos en una burbuja. Vivimos rodeados de otras personas. ¿Quién va a predicar las buenas noticias a aquellas personas de la comunidad LGBTQ y más? Pareciera a veces que escuchamos esas siglas y ¡ay! No, aléjalas, que ni se aparezcan por aquí. Alguien les tiene que predicar, hermanos. Eso no significa que las van a aceptar. No, ese ya es otro asunto. Eso le corresponde a nuestro Dios. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio. ¿Quién va a llevar consuelo, hermanos, a las personas que no creen en Jesús? ¿Quién va a llevar sanidad a las personas que sufren? Y no estoy diciendo que vamos a ir a tocar el cuerpo de la persona y decreto y todas esas cosas que no nos corresponde, sino esas palabras de aliento, de fortaleza, de decirle, confía en Dios, Dios es soberano. Alguien tiene que llevarlo, hermanos. Le decían ahí en la sinagoga de Jesús, vamos, empieza aquí con nosotros, vamos, manifiéstate. Y Jesús les contesta, no. Como fue con Elías, con Eliseo, el mensaje también tiene que ser llevado más allá. No, Jesús, a la comunidad LGBTQ, a los que tienen vicios, a los alcohólicos, a los drogadictos, no, a ellos no, Jesús. A veces meditaba en este pasaje y decía, a veces me parezco o nos parecemos a esas personas que escucharon el discurso de Jesús. Hermanos, disfrutamos mucho la convivencia entre los hermanos en la fe, pero no olvidemos que nuestra misión está también fuera de nuestra comunidad. Está con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, con nuestros compañeros de estudio que no creen en Jesús. Así que, hermanos, la invitación de este pasaje también es, salgamos a cumplir la misión como lo hizo Jesús. Y no quiero dejar de mencionar, hermanos, el último versículo de este pasaje.
Porque de repente esto que estoy comentando nos podría generar miedo, ¿no? Ay, sí, pero pues es que da miedo las personas y si me pegan y si me golpean y si me hacen bullying o cosas por el estilo. ¿Qué dice el verso 30, hermanos? Jesús estaba en peligro, ¿eh? Lo iban a despeñar. Pensaba en este pasaje, hermanos, y decía, ay, qué poquito hubiera durado el ministerio de Jesús, ¿no? Llevaba apenas 2 cositas, 2 visitas a ciudades y ya se acabó, pum. Apenas está iniciando y hay intentos por llevarlo a la muerte, porque no les gustó el mensaje que llevaba. Pero el Evangelio de Jesucristo, hermanos, está bajo la protección de Dios. De una manera muy sencilla, como lo acaban de leer, Lucas nos dice que Jesús, aún en medio de las personas que están enfurecidas, que lo quieren linchar, dice Lucas con toda la calma del mundo, simplemente Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. La protección de Dios es clara. Predicar el Evangelio, llevar libertad a los cautivos, salud a los enfermos, consuelo a las personas que tienen tristeza, hermanos, no está exento de peligro. Sabemos, hermanos, y estuvimos en oración por una situación que ocurrió en Chiapas. Pastor Gilberto, en una comunidad muy lejana allá en la Sierra de Chiapas, fue privado de su libertad por predicar el Evangelio. En una comunidad católica. Porque la comunidad, sus dirigentes católicos, dicen, no se puede aquí predicar el Evangelio de Jesucristo. Y hermanos, la vida del pastor estuvo en serio riesgo por las condiciones que lo trataron. Sin embargo, aunque eso es algo que tal vez aquí en la ciudad no estamos tan acostumbrados, o que incluso lo vemos lejanos, a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, esto ha pasado. Hay pastores, misioneros, que han sufrido persecución a lo largo de los siglos. Y como iglesia pedimos su pronta liberación y oramos porque el Evangelio de Jesucristo se siga predicando, aún en las condiciones más difíciles, teniendo la seguridad que nos da este último verso de Lucas. Dios nos puede cuidar y Dios nos puede hacer pasar por en medio de ellos. Impresionante la fotografía, hermanos, del pastor allá en Chiapas con las personas que también fueron privadas de su libertad, dando honra y gloria por su libertad. El apóstol Pablo, hermanos, también sufrió este tipo de persecución y por eso afirmaba, pues para mí el morir es Cristo. El vivir es ganancia. El morir es Cristo y el vivir es ganancia. No, ¿cómo es? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo anoté mal. Al final de cuentas, hermanos, en riesgo puede estar nuestra vida, pero Dios nos protege. Y en caso de que hubiera la muerte, ¿morir es Cristo? ¿Vivir es ganancia? ¿Cómo es? Ok. El testimonio, hermanos, del pastor allá en Chiapas es de valentía. Y en lugar de generarnos temor, nos debe generar confianza en que Dios levanta personas valientes para no callar las buenas noticias de Jesús. Concluyo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el pasaje. El Espíritu del Señor estuvo sobre Isaías. El Espíritu del Señor estuvo sobre Jesús. El Espíritu del Señor está sobre su iglesia, sobre ustedes, sobre mí. Así que ahora lo que nos resta es cumplir la misión que se nos ha encomendado. Hoy se ha cumplido esta palabra frente a ustedes. Hoy que las demás personas que nos rodean vean que se cumple la palabra de Dios frente a ellos. Así que, hermanos, llevemos buenas noticias,
con valentía, con confianza en que Dios nos cuidará y que va a cumplir su voluntad en cada uno de nosotros, y que si estamos en peligro, nos puede hacer caminar, pasar por en medio de ellos e irnos, porque nada va a detener la expansión del Evangelio.